Muy buenos días. Vamos a empezar hoy la materia de historia por épocas 3. En primer lugar, les doy la cordial bienvenida. Ustedes um, ya tuvieron un acercamiento a la historia local. En este caso vamos a continuar. Recuerden que la historia del Ecuador se divide en tres grandes épocas, siguiendo la larga duración. No nos olvidemos que antiguamente la historia siempre del Ecuador se la periodizaba de acuerdo al personaje. Entonces había época floriana, época garciana, o en la colonia, por ejemplo, se periodizaba de acuerdo a un obispo o a un presidente de la Real Audiencia. Pero la propuesta actual es verle a la historia del Ecuador en tres grandes momentos: época aborigen, época colonial y época republicana. No olvidemos que la larga duración se llama época, la mediana duración periodo y la corta duración momento. No olvidemos acá cómo es nuestra historia, cómo nos relaciona en ese espacio y en ese tiempo. Recordemos que somos parte de un tiempo y un espacio. No olvidemos eso, por favor. Entonces, como dirá Bloch, la historia es el estudio del hombre en sociedad. Entonces, la época aborigen, como ustedes pueden ver acá, abarca prácticamente casi buena parte de nuestra historia. En total, más o menos aproximadamente, nosotros tenemos 14.000 años de historia. De inicia con los primeros seres humanos que llegan a lo que los historiadores van a denominar como Andino-América Ecuatorial. Entonces hay los primeros indicios de los seres humanos en estas tierras hace 12.000 años antes de Cristo, es decir, 14.000 años. Y la época colonial va a iniciar precisamente con la llegada de los españoles de acá hace aproximadamente ya 5 siglos. En otras palabras, la época aborigen dura 13.500 años. La época colonial arranca hacia 1534, en el caso nuestro, cuando se da la conquista del norte del Tahuantinsuyo por Benalcázar, Pizarro, etcétera, etcétera, y finalmente termina hacia el año de 1809, cuando inicia el proceso de independencia, que terminará en 1822 con la batalla de Pichincha, e iniciamos 8 años de permanencia en Colombia para posteriormente en 1830 ir a la época republicana. Entonces nosotros vemos que los conquistadores siempre minimizan a los sometidos y prácticamente con mucho desprecio se ha denominado prehistoria a lo que es anterior a la llegada de los españoles, es decir, anterior en nuestro caso a la escritura. Pero vamos a ver que los pueblos aborígenes nuestros no fueron meros espectadores de una comparsa, de un desfile. Ellos son parte de un proceso que se inicia miles de años. La Escuela de Anales surge en un contexto histórico marcado por una profunda crisis debido, por un lado, a la Primera Guerra Mundial, la cual provocó que Europa ingrese a un periodo de reconstrucción, marcado por una grave crisis económica de posguerra. Por el otro lado, el gran impacto generado por el crack bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York de 1929, el cual tuvo consecuencias a nivel